Nos das aviso, Ana, en el momento que ya estamos. ¿Están todavía ingresando las personas? Terminamos de dejar pasar a las personas y comenzamos. Ya, no me avisas, por favor. Listo. Ana, ¿estamos listas? Sí, ya podemos iniciar. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días para quienes todavía no llegamos a las 12 y buenas tardes para aquellos países que están ya bordeando la 1. En primer lugar, agradecerles a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta actividad, pero antes de empezar quisiera dar el pase a Ana para que nos haga llegar algunas indicaciones y podamos aprovechar de mejor manera este espacio. Adelante, Ana, por favor. Muchas gracias, Susana. Así como ven en la pantalla, por favor, si ustedes desean activar lo que es la interpretación de idiomas, ya sea español, inglés o portugués, van a poder ver en la parte inferior del Zoom un globo que dice terráqueo, que dice interpretación, como un mundo. Ahí, por favor, pueden elegir, dependiendo del idioma que ustedes deseen escuchar, ya sea inglés, portugués o español. Igual, si tuvieran alguna duda, me pueden escribir al chat, alguna duda técnica, me pueden escribir al chat que se encuentra como equipo técnico Ana. Gracias, eso es todo, Susana. Muchas gracias. También se habrán dado cuenta que tenemos una traductora de señas y eso para nosotros es muy importante justamente para ver cómo podemos avanzar en hacer más inclusivo este espacio. Bueno, primero, lo segundo, también informarles que esta es una sesión que será grabada para que justamente luego podamos difundir y socializar el análisis y la reflexión que podamos generar de este espacio. Así que no me queda más que en nombre de las organizaciones que hacemos parte de este foro de conversaciones, que somos Puentes, Sinergia, Pronces, Acajata y el Observatorio de Políticas Sexuales, tengo el grato encargo de darles la bienvenida a nuestra segunda sesión de un ciclo de debates al cual llamamos El Mundo Cambia. Y que en esta oportunidad hablaremos sobre la pandemia de la COVID-19.
riesgos, amenazas, aprendizajes para los derechos sexuales y reproductivos, y que lo haremos dentro de un marco de análisis político, pero también de la salud pública. El COVID, como bien saben ustedes, es la pandemia que probablemente más nos ha golpeado y cuyos impactos todavía no los terminamos de evaluar. Y su carácter global han puesto en evidencia de una manera más cruda las catastróficas desigualdades en las que todavía como mundo persistimos. Y esto ha significado la muerte de aproximadamente 6.5 millones de personas, pero además cuyos impactos aún no terminamos de medir. Pues con estas muertes también se han sumado la precariedad de las economías, el agudo impacto del aislamiento y definitivamente con eso también un mayor incremento de brechas que en muchos países nos han llevado 10 años atrás, con enormes dificultades para continuar nuestros caminos. Y de hecho, los derechos sexuales y reproductivos no han sido ajenos a esta realidad, ya puestos en crisis de hace varios años a raíz justamente del reconocimiento que hay de cada vez más la incorporación de estos avances en los países, también hay procesos de retroceso que no podemos dejar de contar. Y bueno, y como sabemos, además, la pandemia no ha sido un hecho aislado, ha sido un tema que ha estado ya en aviso desde hace varios años, tanto con el tema del VIH, con el Zika, con el SARS, y todas ellas que hasta la fecha habían sido demasiado soslayadas, asumiendo una protección que realmente no teníamos. Bueno, para abordar sobre estos temas, que definitivamente necesitamos construir esta narrativa, vamos a abordar 5 temas. El mundo y nuestra región en el contexto de la pandemia, la salud global y los derechos humanos, las políticas antigénero y cuál es el rol que vienen jugando en el contexto de la pandemia, los derechos sexuales y reproductivos que están bajo la lupa y cuáles son las oportunidades. Para hacer este diálogo hemos convocado a expertos que desde una mirada multidisciplinaria vamos a tratar de abordar la discusión que atiende esta gama amplia de abordajes, tratando de encontrar estos ejes comunes que nos hagan finalmente desarrollar un marco explicativo mucho más sólido para nuestras acciones. Para ello hemos invitado a los siguientes panelistas. A Sonia Correa, que es co-coordinadora del Observatorio de Sexualidad y Política Sexual Policy Watch. A Richard Parker, presidente de la Asociación Brasileña Interdisciplinaria de SIDA. Agustina Ramón Michel, coordinadora de la Red Jurídica del Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, CLACAI. A Eilidh Torres Santana, investigadora postdoctoral del International Research Group of Authoritarianism and Counter Strategies de la Fundación Rosa de Luxemburgo. A Mónica Roa, abogada y directora ejecutiva de Puentes, y quien les habla, su servidora, quien va a ser la mediadora de este espacio. Bueno, sin más, yo quisiera dejar a Sonia Correa con una presentación. Ella tendrá alrededor de 15 minutos para plantear un marco y es el tiempo que vamos a dar también a los demás expositores. Adelante, Sonia. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Yo pienso que en algunos lugares todavía buenos días, ¿no? Quiero agradecer muchísimo a nuestros partners del Observatorio de Sexualidad y Política, que junto con nosotros estamos involucrados en promover esa serie de debates sobre temas emergentes y temas pendientes de la agenda de los derechos humanos, género y sexualidad, y también a la presencia de los participantes y de las participantes que están con nosotros. Como Susana, mucho gusto de que estemos en ese webinario, haciendo por primera vez
traducción también en lengua internacional de señas, porque eso es un esfuerzo necesario para ampliar la inclusión de las personas con discapacidad, los debates sobre esas temáticas. Yo voy a hacer una intervención muy corta en esa mañana, o esa tarde, y en ella lo que voy a hacer es como un vuelo de pájaro minimalista acerca de lo que estoy llamando la economía política de la pandemia. Y esa intervención se basa básicamente en lo que hemos reportado en nuestros boletines del observatorio desde marzo de 2020, porque hemos hecho una serie de boletines sobre la política sexual en la pandemia, que trataba de dimensiones sistémicas de la pandemia, de la economía y de la política, y sus efectos sobre la política sexual, ¿no? Y es en base a eso que está organizada mi presentación. En términos estrictamente económicos, como sabemos, y Susana ya lo ha mencionado, los efectos de la COVID-19 han sido drásticos por toda parte, pero especialmente en América Latina. Solo para darles un dato, en la región el Producto Interno, el crecimiento del producto bajó de 7% en esos 2 años, en contraste con 3% de la pérdida global. Y acá el número de personas viviendo en extrema pobreza creció algo en torno de 13-15% en 2 años, y sobre todo la desigualdad aumentó, ¿no? Interrumpiendo, y eso es muy importante, un arduo ciclo de reducción paulatina muy lenta de la desigualdad que teníamos en la región desde 2012. O sea, como interrumpe un ciclo de esfuerzos para disminuir la desigualdad en una región conocidamente desigual. En todo el mundo, con muchas excepciones, la pandemia mostró cómo décadas de privatización y de financiación han erosionado los sistemas públicos de salud y su capacidad de respuesta a la pandemia, lo que ha cobrado un costo muy, muy alto en términos de vidas, ¿no? Y de morbilidad. También dejó claro que esas mismas décadas han producido una profunda precarización laboral, la cual ha puesto amplios sectores de trabajadores mucho más expuestos al virus que el restante de la población. Son ejemplos los y las migrantes, las trabajadoras domésticas, los trabajadores y trabajadoras de las plataformas digitales, las personas involucradas en el trabajo sexual. Y los padrones de desigualdad económica, que también están instalados desde mucho, se han traducido en eso que se ha llamado la vulnerabilidad diferenciada frente a la COVID, que ha sido brutal cuando registrada en base a indicadores de raza, de etnia, de clase social, de tipo de trabajo y de condición de discapacidad. Y más específicamente en lo que concierne al género, hay muchas dimensiones, pero acá yo quería subrayar que los impactos económicos y sociales de la pandemia, sea por a dónde que se los mire, han sido claramente marcados o afectados por las profundas distorsiones de la división sexual de trabajo, que continúa con nosotros, en especial en lo que concierne las tareas del cuidado. Y yo creo que la ilustración más fuerte de eso ha sido el pasaje de la educación a las familias, y en verdad es un tránsito que ha implicado un enorme aumento de la carga de trabajo de las mujeres, ¿no? Y también los cuidados con las personas enfermas. Entonces, el tema de la división sexual del trabajo o de género del trabajo es un tema crucial de la pandemia. Sin embargo, yo diría que la dimensión más dramática de la economía de la pandemia es la contradicción abierta entre lo que se ha dicho al comienzo de la pandemia y las condiciones del mundo real que asistimos ahora en 2022. En 2020, la hecatombe económica que de inmediato se instaló con la pandemia ha abierto un espacio grande
para que las desigualdades, la precarización, la privatización de los sistemas de salud resultantes del orden neoliberal fuesen interrogados, incluso por actores y sectores que nunca hablaban de eso, ¿no? Nuestro boletín de mayo de 2020, por ejemplo, listó inúmeras propuestas de ingreso básico universal veniendo de distintos cuadrantes, una crítica fuerte del Foro Mundial de Davos a la desigualdad, una carta firmada por las 80 personas más ricas del mundo clamando por impuestos para los billonarios, llamados insistentes del FMI por los masivos paquetes de emergencia económica, los cuales, como sabemos, han sido efectivamente adoptados en Europa, en Estados Unidos y en otros países, incluso en Brasil de Bolsonaro, contra la voluntad de un ministro de Economía absolutamente neoliberal, ultra neoliberal, ¿no? Ahí también empezaron los clamores por medidas para asegurar el acceso equitativo global a las vacunas y a otros insumos necesarios para respuesta a la pandemia. Y la iniciativa más robusta fue la demanda por suspensión de las patentes del waiver, que fue llevado por Sudáfrica e India a la Organización Mundial del Comercio. Eso es 2020. Nuestro último informativo de 2022 trae una fotografía radicalmente distinta. En el mundo real, desde 2020 se acentuaron y mucho los padrones de desigualdad. Muy concretamente, durante la pandemia, los muy ricos se han volvido más ricos. Por eso, el título del informe de Oxfam de 2022 es Lucrando con el dolor. El informe nos dice que en 2021, 573 nuevas personas han entrado en el club de los súper ricos del mundo, cuya fortuna combinada creció entre 20 y 22 de 3.8 trillones de dólares. En Brasil, donde han muerto 700.000 personas, 3 de esos nuevos muy ricos son los dueños de las empresas privadas de salud. Oxfam reporta que en 2021 Cargill, la gigante de alimentos, tuvo su mayor lucro desde su fundación en 1865. En contraste, una epidemia de hambre e inseguridad alimentaria está instalada en todo el planeta. Y a pesar de las muchas iniciativas tomadas desde 2020, el apartheid vacunal, que ha hecho de África, de Haití y de algunos otros países el otro mundo de la pandemia, un otro mundo entre comillas, ¿no? No fue superado. Y ese apartheid, lamentablemente, es un apartheid claramente racial. Y creo que eso no podemos olvidar. Mientras tanto, así como Cargill, las compañías farmacéuticas que han sido productoras de las vacunas han tenido lucros colosales. O sea, la pandemia sanitaria que va llegando a su final nos dejó como legado un marcado agravamiento de las viejas epidemias de desigualdad económica, precariedad y vulnerabilidad. Y nada sugiere que ese es un escenario que va a cambiar a corto plazo. La contracara política de ese panorama tampoco es muy auspiciosa. En marzo de 2020 escribimos que la pandemia había provocado una cuestionable semántica de guerra al virus que le daba a los estados justificaciones para la coerción política y la violencia. Y esos efectos se han registrado de inmediato en un montón de países. China, enseguida Filipinas, Hungría, Polonia, Irán, Turquía, Israel, Rusia, Kirguistán, India, Uganda, varios países del Medio Oriente. Y en nuestra región, como sabemos, Bukele en El Salvador ha usado la pandemia para ampliar su ejercicio desmedido de poder. Y en Ecuador, mismo en Ecuador, han sido suspendidas temporariamente garantías constitucionales. Eso fue también el tiempo de las muy problemáticas políticas de pico de género, adoptadas en Panamá, Perú y Bogotá, que desde el punto de vista de la política de género son bastante significativas.
Mientras tanto, en Europa irrumpió un intenso debate sobre los efectos erosivos de la biopolítica en las democracias. Al mismo tiempo, los liderazgos populistas de nuestros tiempos, algunos más, otros menos autoritarios, como Trump, Bolsonaro, Ortega, López Obrador, estaban atacando medidas de contención salubrista con base en varias justificativas. La fortaleza biológica de los pueblos es lo que han dicho Obrador, Ortega y Bolsonaro. La primacía de mantener los mercados abiertos y una reinventada ideología neodarwinista de defensa de una inmunidad natural de los rebaños, que han sido los argumentos principales de Trump y Bolsonaro, por ejemplo. A lo largo de esos 2 años de crisis, esos padrones contradictorios se han mantenido más o menos inalterados. Eso siguió hasta el final, ¿no? Pero hay que decir que las posiciones negacionistas de la pandemia, inicialmente vocalizadas por esos líderes, pasarían a insuflar movimientos sociales, negacionistas, anti-cuarentena, anti-mascarillas, anti-vacunas, de que seguramente Aylen va a tratar a más fondo cuando analizar cómo se han comportado las fuerzas antigénero durante la COVID. En ese registro no es excesivo afirmar, a mi ver, que el punto culminante, el momento más icónico de los efectos desdemocratizantes de la pandemia fue la toma del Capitolio por las Brigadas Magas en el 6 de enero de 2021. Pero hay muchos otros indicadores de autocratización a mencionar. El informe del Videm Institute, que es un think tank sueco dedicado a estudios de democracia, del año pasado, caracterizó esas tendencias de democratización como la viralización del autocratismo. El informe de ese año demuestra con datos cuantitativos cómo los indicadores básicos de democracia en el mundo han vuelto a los niveles de 1989, o sea, cuando terminó la Guerra Fría. Estamos de vuelta a ese punto, ¿no? El número de golpes fue récord el año pasado, 6 golpes militares y un autogolpe, todos en el continente africano. Y también el número de autocracias extremas subió de 25 para 30. Y una de ellas, como sabemos, es Nicaragua, ¿no? El informe también apunta que las democracias están cambiando, las autocracias están cambiando. Hoy los autoritarismos se manifiestan sobre todo como regímenes autoritarios democráticos, ¿no? Los regímenes iliberales, donde formalidades democráticas, parlamento, cortes, coexisten con el arbitrio estatal, amenazas de instituciones, tensiones y violencia en la esfera pública, perseguición de minorías o de enemigos internos. Hoy el 44% de la población mundial vive bajo regímenes de ese tipo. Y en 35 de esos países, el año pasado, se ha registrado un agravamiento del arbitrio y de la violencia estatal. Un ejemplo es la violencia policial en Brasil, ¿no? que ha llegado a niveles absolutamente de guerra, ¿no? De guerra civil. Los datos del Videm también señalan hacia potenciales erosiones democráticas en países bien puntuados en su índice de democracia. Un ejemplo es Francia, ¿no? Pero no sería difícil identificar el mismo en varios países de la región. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Costa Rica o en el caso de Chile, ¿no? Finalmente, para terminar, yo pienso que la invasión de Rusia de Ucrania y la guerra que de ahí se desdobló, de la cual casi no hablamos en América Latina, lamentablemente, debe ser situada en relación con los efectos de la pandemia. Además de sus antecedentes históricos muy complejos, en especial la tendencia al mundo multipolar que estamos asistiendo desde los años 2000, yo estoy convencida que las crisis sobrepuestas provocadas por la COVID han acelerado
la instalación de un nuevo ambiente geopolítico favorable a que premisas de universalidad sean abandonadas en pro de un pluralismos localistas de valores. Y, sobre todo, a que los juegos de interés entre los poderes retornen a la lógica clásica del equilibrio de fuerzas y de la guerra como solución de conflicto. Cosa que no veíamos en esos términos desde el final de la Guerra Fría también, ¿no? Y que es muy claro, esos sesgos son muy claros en el conflicto de Ucrania, en la guerra de Ucrania en ese momento. Para terminar, yo misma he compilado y analizado desde 2020 esas informaciones que acabo de compartir. Pero quiero decirles que al sintetizarlas en esa muy breve nota, yo percibí bajo una nueva luz la gravedad, extensión, complejidad y sobre todo incertidumbre que nos ha legado la economía política de la pandemia. Para no cerrar en un clima tan sombrío, yo quiero añadir dos aspectos que a mi ver deben ser valorizados cuando examinamos la intersección entre pandemia y lo político en América Latina. El primero es que, como sabemos, a lo largo de los 2 últimos años, la región vivió estallidos sociales, procesos electorales y cambios de signo político, que aún sean contradictorios, tienen señales positivos, ¿no? Y pienso que en gran medida esas dinámicas positivas también no hubieran pasado si no fuera el impacto de la pandemia, ¿no? La pandemia, como los efectos de la pandemia como un impulsionador de cambios positivos. Estoy pensando, por ejemplo, en lo que pasa en Brasil en ese momento, en el proceso electoral. El resultado va a ser decididamente determinado por cómo se comportó el gobierno durante la pandemia, ¿no? También. Además, pienso que esa sobreposición de crisis tan graves ha comprometido nuestra capacidad en general de sostener diálogos y conexiones transnacionales, porque estamos cada vez más tomados por nuestras propias hecatombes nacionales, ¿no? Y yo he visto eso en mis conexiones internacionales y transnacionales de estos últimos 2 años. Pero en el caso de la región, mismo en esas condiciones, al menos en nuestro campo de investigación y activismos, en género, sexualidad y derechos humanos, yo pienso que hemos conseguido de algún modo nutrir y mantener vivo ese tejido de intercambio y trabajo conjunto. Y pienso que eso debe ser muy celebrado y valorizado, que hemos conseguido hacerlo en condiciones tan difíciles. Y espero que en la secuencia Richard, Agustina, Aileen y Mónica nos traigan otras luces para iluminar ese muy difícil y cambiante panorama que nos ha legado la pandemia de COVID-19. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sonia, por este marco y definitivamente estamos seguras que las próximas presentaciones van a abonar justamente aquello que tú señalas y que nos hace ver con esperanza. De hecho, el marco que tú planteas no es tan solo cómo nos encontró la pandemia, sino lo que dejó y lo que viene dejando la pandemia en términos también de mayor desigualdad, también de nuevas formas de relaciones, pero también oportunidades. Así que esta entrada era muy necesaria para entender hacia dónde va esta discusión. Bueno, siguiendo esta presentación, tenemos a Richard Parker. Como saben, Richard ha trabajado el tema de las epidemias y particularmente una que la tenemos todavía presente y que no terminamos de manejarla, como es el tema de VIH. Así que, Richard, tuyo es el micro. Muito obrigado. Queria agradecer o convite das organizadoras desse evento e dessa série de conversas para poder
participar. A minha tarefa é de fazer algumas reflexões sobre o impacto de Covid-19, especificamente no campo da saúde global e dos direitos humanos. E o panorama que a Sônia acabou de apresentar me ajuda muito, porque levanta vários temas que vou também tentar de aprofundar um pouco mais dentro desse ótica específica sobre saúde global. Para fazer isto, acho importante uma breve desvio ou percurso histórico para situar saúde global dentro de uma história mais ampla de pensamento e ação sobre saúde em escala mundial. Como é que os esforços com a saúde em escala mundial têm sido organizados e pensados historicamente. É costume, nesse sentido, de identificar pelo menos 3 etapas históricas no pensamento sobre saúde mundial. Uma primeira etapa associado muito com a medicina tropical, que começa em meados do século XIX e vai mais ou menos até a Segunda Guerra Mundial, muito associado, obviamente, com a era do imperialismo, os grandes impérios, o colonialismo e saúde pensado em função a essa relação de poder implícito dentro do sistema colonial. A partir do final da Segunda Guerra Mundial, inicia uma nova era, onde a medicina tropical abre espaço para o que vem sendo chamado de saúde internacional, muito associado com a criação do novo sistema institucional das Nações Unidas, do período pós-guerra, que caminha mais ou menos de 1945 até 48, o ano tanto da criação da Organização Mundial da Saúde, quanto da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa nova época vai até mais ou menos os anos 80. Não tem uma data tão específica para a mudança de saúde internacional para a saúde global, mas em termos gerais podemos colocar o surgimento da epidemia global, ou pandemia de HIV e AIDS, como um dos grandes pontos históricos que começa a criar essa mudança da saúde internacional para a nova era da saúde global. Então, a AIDS tem uma importância fundamental no começo dessa fase de saúde global, e as questões sobre direitos humanos que a AIDS vai colocar em discussão ao longo das últimas 4 décadas também tem um papel fundamental em problematizar os direitos humanos com relação à saúde, não é? Então, isso também coincide com algumas das reflexões que a Sônia nos trouxe sobre a história da economia política destes últimos tempos, coincide com a era do neoliberalismo, a partir do começo dos anos 80 até o presente, 40 anos basicamente de hegemonia neoliberal, mas com mudanças significativas ao longo desses 40 anos, que também cruzam com 2 outros processos contextuais que são de uma importância fundamental. A transformação do capitalismo, a transição do capitalismo industrial para capitalismo informacional em várias partes do mundo, os problemas que isso cria para sistemas como, por exemplo, a antiga União Soviética, e o cruzamento disso com também a intensificação de globalização. Então, esses três processos de capitalismo em transformação, globalização intensificando e neoliberalismo
transformando ao longo de 40 anos, me parece que são fundamentais para entender o contexto do período que é chamado de saúde global. E também de entender como a problematização e a promoção dos direitos humanos muda ao longo dessas 4 décadas, chegando ao ponto final da narrativa, que seria a chegada de Covid-19 e os problemas que Covid-19 cria para pensar a questão dos direitos humanos, não é? Então, nesse sentido, eu acho que, de certa forma, AIDS por um lado e Covid-19 por outro podem ser vistos como o começo e, eventualmente, talvez o fim de um período que é identificado como saúde global. Ainda é cedo para dizer se Covid-19 vai transformar a saúde global da maneira que a AIDS transformou e inventou, de certa forma, mas isso é uma das principais questões que temos que tentar de entender. Como é que a Covid chega em um momento específico de grandes crises e rupturas políticas e econômicas, que a Sônia já tratou de uma forma muito importante, e quais são as implicações que a Covid vai ter para isto. Aliás, eu gostaria de sugerir que a Covid revela alguns dos principais problemas, contradições profundas ainda não resolvidos, que a AIDS também começou a revelar durante a última década. E eu gostaria de mencionar pelo menos 3 para que podemos pensar um pouco mais sobre elas. O primeiro seria o que eu chamaria da ilusão do conceito do que significa global. O segundo, deixe-me enumerar os 3 e depois aprofundar um pouco mais sobre cada um. Então, o primeiro é a ilusão do conceito de o que significa global. Segunda é a fraqueza da suposta governança global em saúde, que surgiu com o neoliberalismo. Governança é um conceito profundamente neoliberal que começa a explodir nos anos 80 e vai crescendo ao longo dos últimos quatro décadas. E no caso de saúde global, Covid nos mostra como esse conceito é fraco, ou talvez intencionalmente fraco em termos de organizar políticas de saúde. Aí o terceiro é a promessa, pouco realista, acredito eu, na ciência, com C maiúscula, e na biomedicalização no campo da saúde global, como as grandes respostas que vão resolver a saúde global, sem ter que enfrentar as desigualdades, o poder e o papel de política em termos da construção desse campo. Os direitos humanos, tanto quanto os direitos sexuais e reprodutivos, somem dentro dessa discussão da ciência e da biomedicalização nos últimos anos, e é importante voltar a falar sobre isso. Então, uma das questões sobre o primeiro ponto, o conceito de global, dentro da saúde global, que é especialmente importante para a nossa discussão na América Latina, é o fato que uma examinação crítica dos últimos tempos nos mostra que, de fato, muito diferente de ser global, ao longo dos últimos 4 décadas, o significado do global vem diminuindo, vem afunilando e concentrando muito para só algumas partes do globo, até mais limitado do que a medicina tropical, muito enfocado na África subsaariana e, de certa forma, alguns poucos outros lugares na Ásia e no Caribe. A América Latina é uma das grandes partes do mundo que some cada vez mais desse conceito de
de saúde global. Eu estou no meio de um trabalho com alguns colegas de escrever um artigo sobre o esquecimento da América Latina na saúde global. Ainda não terminamos análises, mas cada vez mais estamos convencidos que a relativo sucesso que a América Latina teve, certamente o Brasil, mas não só o Brasil, outros países na América Latina também, os países tiveram um sucesso razoável no enfrentamento de AIDS. E isto cada vez mais justificou a retirada de recursos e atenção dentro da cúpula, vamos dizer, da saúde global, de América Latina como uma área geográfica relevante para o conceito de saúde global. Saúde global e os problemas principais previstos de saúde global foram mais ou menos resolvidos nesse conceito. Isso é muito ligado a uma crescente importância das métricas, dos cálculos sobre dailies do Banco Mundial, ou sobre o impacto, o global burden of disease, o peso global das doenças, que é visto como o princípio tecnocrata para analisar e priorizar aonde colocar recursos, que é adotado depois do Banco Mundial, é adotado pelo principal centro das métricas de saúde global, o International Health Monitoring and Evaluation Center da Universidade de Washington, criado com milhões do dinheiro da Fundação Gates, que é criado em 2000, e o centro é criado em 2005, e desde 2005 a grande maioria das políticas de saúde global vem sendo determinado por esses cálculos sobre onde o peso das doenças é pior, aonde, portanto, o dinheiro deveria ser colocado, e o argumento desde essa época é que a América Latina não significa nada de grande importância dentro desse cálculo. Portanto, as publicações do IHME, financiado pelo Gates, argumentam com consistência pela redução de financiamento para a América Latina, e a Fundação Gates não tem a América Latina como uma prioridade geográfica para financiamento. Então, essa tendência alinha com a saída da grande maioria da cooperação internacional, tanto pública quanto privada, a partir de meados dos anos 2000 até agora, onde a América Latina cai fora quase totalmente de qualquer prioridade dentro do campo de saúde global para financiamento. Então, com isso, com essa visão tecnicista, a definição do que é global vai diminuindo. Isso vincula com uma segunda questão, que é a fraqueza da governança global de saúde, que é de certa forma, revelada de uma maneira profunda pela chegada de Covid, que chega em todos os lugares do global que não são priorizados como saúde global. Chega na Europa, chega na América do Norte, chega na América Latina. Em todas essas áreas que estão fora dos fluxos de financiamento e dos fluxos de governança, a governança global de saúde tenta de controlar o que é feito na África, mas não tenta de controlar o que é feito na América do Norte, não tenta de controlar o que é feito na Europa, e não considera isso parte das prioridades do pensamento global. Então, essa redução da ideia conceitual do que é global, cruza com a fraqueza de governança global
como um mecanismo capaz de enfrentar uma nova pandemia muito mais rápida na sua transmissão do que a AIDS. Também tem duas outras coisas que acontecem que vale a pena, o meu tempo deve estar terminando e eu vou tentar terminar também, mas rapidamente falando que uma segunda tendência nessa governança global de saúde é o surgimento dos recursos privados, a Fundação Gates e outras coisas semelhantes, a Fundação Carlos Slim, no México, outros bilionários e os seus investimentos, junto com a indústria farmacêutica, que a partir do meados dos anos 2000, viram atores dentro da governança global, de maneira que nunca foram na governabilidade da saúde internacional, que foi feito por estados. Hoje em dia, os estados compartilham espaço com esses setores privados, e especialmente, como falei, a indústria farmacêutica e os seus parceiros e aliados na indústria da informática. Então, essa governabilidade tem um problema profundo em termos, por exemplo, a razão que levou mais de 2 anos para fazer um waiver parcial para a construção de vacinas que poderiam ser distribuídos para os países mais pobres é porque a indústria farmacêutica e a Fundação Gates têm papéis importantíssimos nos comitês da OMC, por exemplo, que discutem essas questões e que fazem decisões sobre o que vai ser feito em termos de propriedade intelectual na comunidade internacional. Então, só para terminar, no último ponto, as ilusões da ciência e da biomedicalização, em vez dos determinantes sociais e políticos de saúde e da Covid, que foram, de certa forma, deslocados do centro da atenção, na esperança de uma resposta científica e biomédica que resolveria a questão, mas sem resolver as restrições políticas em como seria distribuído essas tendências. Novamente, tinha uma parceria muito bem documentado agora entre Gates e a indústria farmacêutica. E hoje em dia, a indústria farmacêutica é responsável por mais de 50% do financiamento privado para a saúde global, para AIDS, para essas outras coisas. E vai, em certa forma, ajudando outros doadores privados, as tradicionais fundações, como Ford ou MacArthur, de sair do campo, de ir fazer outras coisas com o seu dinheiro, porque a indústria farmacêutica hoje em dia é o que é responsável por financiar a sociedade civil, por financiar uma série dessas respostas. Então, o meu argumento é basicamente que essas tendências da saúde global somam com o sucesso da Covid-19, e é muito difícil, nesse momento, na minha avaliação, de ver uma reflexão crítica sobre isto, que de fato vai trazer os direitos humanos, os direitos sexuais e reprodutivos de volta para o campo de discussão, dentro da atual conjuntura de forças que existe nesse campo e que é cada vez mais reforçado pela maneira que Covid-19 tem se colocado como a nova era da saúde global. O nosso desafio, na minha avaliação, é de pensar como é que podemos voltar a abrir espaço de debate para os direitos humanos, para as dimensões políticas da saúde, de uma maneira que, nesse atual momento, o culmino de desenvolvimento neoliberal, que resultado no neoliberalismo autoritário, que atualmente é dominante em muitas partes do mundo, como a apresentação da Sônia já
fez muito claro, de abrir espaço para a discussão dos direitos não vai ser uma tarefa fácil. E sem fazer isso, me parece que a nossa possibilidade de avançar é absolutamente limitada no atual momento. Obrigado. Acho que você está com o microfone muda, Susana. Disculpa. Sí, gracias. Muchísimas gracias por esta presentación que también nos ayuda a entender el tema de salud global, pero sobre todo quienes están interactuando y definiendo también el destino de nuestros pueblos, pero a su vez también el destino de quienes cargan la enfermedad. Entonces, creo que es completa este proceso de análisis. Además, nos permite ya aterrizar a la siguiente presentación con Agustina Ramón Michel de CLACAI, que es justamente la coordinadora de la red jurídica, quien va a presentar el análisis, el resultado, los aprendizajes que hemos podido obtener desde la salud reproductiva es vital. Adelante, Agustina. Hola, buenas tardes. Ahora quiero presentarles algunos resultados de la salud reproductiva es vital. Se trata de un monitoreo que arrancó en marzo del 2020, es decir, una vez que la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia oficialmente, nos pusimos a trabajar con una serie de organizaciones que hacen parte de CLACAI para monitorear el acceso a ciertas prácticas, ciertos servicios de salud reproductiva. Esto teniendo como antecedente algo que ya había ocurrido con algunas epidemias, por ejemplo en África, pero también acá con el Zika, que era que se usaban estas epidemias o estas pandemias para suspender varios de estos servicios por no considerarse esenciales. Entonces nuestro punto fue la exigibilidad, tratar esto como un servicio esencial e ir monitoreando. Lo hicimos a partir de una serie de indicadores duros, cuantitativos, pero también cualitativos, y además de eso no solamente queríamos ver lo que funcionaba mal o las barreras, sino también las buenas prácticas, las buenas decisiones gubernamentales y algunos casos paradigmáticos, es decir, aquellos casos que tienen la capacidad de sintetizar una serie de problemas o asignarle significado a eso que a veces está en los números. Relevamos información sobre la atención materna, sobre el acceso a anticonceptivos y la interrupción del embarazo. Voy a ser sintética al presentarle algunos de estos resultados porque son parte del primer año. Uno de los desafíos más grandes que tuvimos es que levantábamos información en tiempo real. Como les dije, arrancamos en marzo y esto se cerró, la primera etapa se cerró a fines del 2020. Entonces, fue un desafío, pero también fue una de las riquezas más grandes que tuvo este monitoreo. Otra de las riquezas fue que le dio una matriz para levantar información a organizaciones en sus respectivos países, que lo usaron para hacer incidencia en sus gobiernos. Bueno, ¿qué países de los 9 reconocieron la salud reproductiva como esencial? Entiendo que puede tratarse de un reconocimiento formal, como tantas veces se trató, pero también no deja de tener importancia que los gobiernos, en medio de una pandemia sin antecedentes recientes, hayan decidido declarar o no la salud reproductiva como esencial. Argentina y Colombia lo hicieron plenamente. Después tenemos un reconocimiento parcial por parte de Bolivia, Ecuador, Perú y Uruguay, y sin reconocimiento alguno El Salvador, Chile y Brasil. Pero el gobierno brasilero hizo algo más.
dijo que no la reconocía, no omitió, sino además que afirmó de que no la reconocía, y eso no es lo mismo. Bien, así, rápidamente, ¿qué vimos? Algunas cosas que ustedes ya saben ahora, pero el aumento de la mortalidad materna vuelve a estar en la escena pese a los avances que se habían logrado en los últimos años. El aumento de la mortalidad materna, un caso paradigmático acá es el Perú, también Bolivia, también Chile. El aumento de la cantidad de partos extrahospitalarios no planificados. Acá no estamos hablando de las mujeres que deciden parir en sus casas o en sus comunidades de modo planificado y por deseo, sino aquellos partos que por falta de acceso a los hospitales no pudieron acceder. Acá hay un caso, diría casi ridículo, que ocurría en Bolivia. En Bolivia, para poder tener un parto, te exigían tener un test negativo de COVID. Había mujeres que llegaban ya a punto de parir, les pedían la constancia, el test negativo, y si no la tenían en algunos casos problemas. Hubo un caso paradigmático que recolectamos desde Clacay, de una mujer que terminó pariendo en el estacionamiento del hospital. Bien, después se disminuyó el acceso al aborto seguro, en algunos países hasta un 86%, lo que teníamos registrado, insisto, en 2020, y naturalmente, si uno sigue todo este patrón, disminuyó también la distribución de anticonceptivos. Pero veamos algunas buenas prácticas, porque también ocurrieron buenas cosas, y algo de eso mencionaba Sonia, de que fue una oportunidad para innovar en algunas áreas. Se adoptó oficialmente la telemedicina en aborto en Argentina y Colombia. Antes había unos intentos, pero siempre había otras prioridades, era algo muy burocrático de aprobar. La pandemia aceleró eso. Después, ¿qué países continuaron, por ejemplo, exigiendo la internación para aborto en las primeras semanas de embarazo, donde sabemos que rara vez es necesario? Lo siguieron poniendo como requisito Ecuador, Brasil, Perú y Chile. Cuando hablo de internación, hablo de exigir de que el aborto se realice dentro de la institución, ¿sí? Y en muchos casos en el segundo nivel. Este es el caso nuevamente de Perú. Solo uno de los 9 países flexibilizó algunos requisitos para acceder al aborto. Por ejemplo, este caso fue el de Argentina, donde, por ejemplo, oficialmente se dijo que se aceptaba usar receta de misoprostol, es decir, que el profesional diga: se permite el aborto, se haga una receta médica, se mande por WhatsApp, y con eso la mujer, por ejemplo, puede ir a la farmacia a obtener el misoprostol. Hablamos de un momento de restricción de circulación enorme. Del otro lado está Brasil, donde además de las restricciones existentes que ya había, incorporó nuevas, como la de denunciar para los casos de causal violación. Bien, acá quiero retomar el caso de Brasil, porque estas son algunas de las barreras o prácticas oficiales, es decir, gubernamentales más visibles. Pero lo cierto, y acá le hago caso a lo que pedía Sonia, ojalá que puedan traer un poco de luz. Sonia podrá decir si está de acuerdo con incluso la visión que tienen algunas organizaciones también de Brasil, que es que se avanzó en algunas acciones fuera del radar, pero que vienen teniendo un impacto para ir trabajando el terreno. Este es el caso de los acompañamientos. Ustedes ahora están viendo la frase de un activista que cuenta cómo en muchos casos trasladaban o ayudaban al trasladarse a mujeres a clínicas de Colombia, Argentina y México.
La pandemia impidió continuar con esa estratégica. Entonces se vieron la necesidad de exigir el aborto para las causales que están permitidas y empezar o fortalecer una estrategia de acompañamiento. Otra estrategia, otra decisión o buena noticia que salió del radar de la cosa más visible es la aprobación del misoprostol en un país como Guatemala, que hace parte de una región de la que no hemos acostumbrado a recibir solo malas noticias, a veces casi al punto del estereotipo, ¿no? O a veces reflejando la realidad según el caso. Bueno, acá tenemos que Guatemala aprobó el misoprostol, pero claro, no fue a través de una gran decisión ni pública, pero eso ocurrió y puede hacer la diferencia. Tenemos que la pandemia fue una catalizadora de procesos que venían ocurriendo. Argentina aprobó una nueva ley de aborto en diciembre del 2020. El 30 de diciembre del 2020. Ya si hubiera sido cualquier otro año, en 30 de diciembre sería extraño, peculiar, en medio de la pandemia aún más. Ecuador obtuvo un fallo favorable por parte de su Corte Suprema a favor de la causal violación. La Corte Constitucional de Colombia dictó un fallo que va hacia un modelo de despenalización casi total del aborto, y México continuó con esta tendencia de tener leyes liberalizadoras del aborto. Bien, algunas ideas para concluir y también como reflexión de estos años, del monitoreo, también del trabajo que viene haciendo la red jurídica de CLACAI. El monitoreo social hizo aportes en un momento clave y lo hizo buscando las fortalezas de un trabajo riguroso. Construimos indicadores a partir de otros existentes, usamos a expertas de CLACAI y también las ajustamos a las necesidades de ese momento, con el desafío de hacerlo en tiempo real y con la flexibilidad que eso requirió. Hemos publicado y va también, pienso en lo que decía Richard, por ejemplo, con este monitoreo nosotros publicamos notas periodísticas, nos presentamos ante el sistema interamericano y también publicamos paper, porque nos parece que la incidencia se hace en distintos planos y eso es lo que tratamos de hacer con este monitoreo, para también poner en valor la información recogida. La marea verde se extendió y viene tomando distintas formas. El campo del aborto en América Latina está más fortalecido. Esa es mi visión. Una fortaleza que es una fortaleza siempre precaria, como si fuera una condición que persiste. No sabemos cuándo puede dejar de estar así, pero hoy se ve un campo plural, ampliado, con distintas estrategias. Creo que el umbral de empatía social ha subido, es decir, hay cosas que yo creo que le afectan más a la gente de enterarse. Pensemos en el caso de Brasil y la niña de 11 años, donde incluso el periodismo, después de años que viene creciendo el movimiento evangélico de derecha, Bolsonaro, el periodismo incluso trató relativamente bien este caso. Hay espacios de acción de alta visibilidad, pero también siguen estrategias bajo el radar, y yo quiero reivindicar eso. Quiero reivindicar aquellas acciones de bajo el radar y aquellas acciones de alta visibilidad. Necesitan convivir. Creo que estamos dando una pelea, y acá pienso en lo que dijo Sonia, una pelea contra la inercia. Es una pelea dura y contra algunas pedagogías de la crueldad, porque es cierto que subió un umbral de la empatía, pero también es cierto que ante tanto drama, tanta precariedad de la vida cotidiana, a veces es posible que dejemos de sentir. Entonces, el movimiento del aborto, la movilización, las organizaciones, una de las luchas más importantes es justamente pelear contra esta inercia.
¿no? Aumentar el umbral de la empatía. Y algo que tenemos para mostrar, creo yo, desde América Latina, es la forma de pensar los derechos colectivamente. Y esto incluso a la luz de la decisión Dobbs en la Corte Suprema, y la necesidad de destacar las buenas prácticas, cuando son gubernamentales y cuando no lo son, pero también cuando son gubernamentales, porque hay espacios dentro de los gobiernos, agencias u organismos que están dando la pelea incluso al interior de su gobierno, y que pueden sostenerse o apoyarse a veces en la propia sociedad civil manteniendo la independencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina, y sí, esperamos también, hay materiales que se han producido, al igual que también lo ha señalado Sonia, hay una serie de insumos que podemos también poner a disposición sobre este tema. Luego, sin más, voy a presentar a Ailín Torres Santana. Ella va a hacer más bien un abordaje de los movimientos antigénero. No sé si está por ahí. Ahí está Ailín. Ailín, quedas con el micro. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto escucharles. No estoy segura que hayamos tenido el mejor orden, creo que la presentación anterior hubiese sido mejor para terminar en un tono más propositivo, ¿no? Porque justo lo que les voy a comentar es la otra cara de estos avances o por lo menos oscilaciones. Entonces, bueno, vamos a ver cómo nos va también en la discusión. Primero quería comentar haciendo un punteo muy específico sobre algunas cosas que ya dijo Sonia, pero creo que pueden enmarcar un poco la reflexión que voy a hacer. En primer lugar, la idea que tiene altísimos niveles de consenso relacionada con que la forma en que en la crisis de la pandemia, pero también sus ensamblajes con crisis preexistentes, agravó, amplificó y reveló órdenes económicos, sociales y políticos previos que alimentaban desde antes una crisis estructural de la reproducción social. Distintos actores durante esta crisis que podríamos pensar si terminó o no, ¿no? Depende del lugar donde nos paremos, y pensando también en lo que nos llamaba la atención Sonia y otras personas antes, de la necesidad de pensar en distintas escalas simultáneamente, porque si tenemos en cuenta, por ejemplo, que en distintos lugares de China ahora mismo están en cuarentena nuevamente por COVID, y así podríamos ubicarnos en otros contextos, pues hasta qué punto podemos dar por terminada la pandemia, ¿no? Pero en todo caso, sí sabemos que la crisis de la pandemia y sus ensamblajes con otras, con el colapso ecológico ya en curso, con la crisis estructural de reproducción social, en ese contexto, distintos actores probaron, y de hecho continúan probando, el pulso y la eficacia de sus poderes y de sus capacidades, o bien de la falta de sus poderes y de sus capacidades, para torcer o bien para reafirmar programas políticos de economía política, también culturales, legislativos, que han estado y que permanecen en disputa. Esta crisis ha tematizado ciertos asuntos que han irrumpido en la esfera pública como centrales de la discusión política, y cuya atención quizás estaba circunscrita antes a círculos más estrechos, ¿no? Me refiero a 4 asuntos centrales. En primer lugar, la cuestión de los cuidados y el sostenimiento de la vida. En segundo lugar, la violencia machista en espacios domésticos, la informalidad del trabajo y la cuestión de lo público, ¿no? O sea, la realidad histórica de privatización de los sistemas públicos de salud, de educación y también de cuidados. Entre otros, creo que esos han sido temas sobresalientes en la discusión política que de alguna forma son una relativa novedad post-pandemia, ¿no? Post-inicio de pandemia. También es evidente, como ya sabemos, que los grupos sociales más afectados con esta crisis y sus ensamblajes son los mismos de siempre: mujeres en general, población racializada, afrodescendientes e indígenas, jefas de hogar, población con empleo informal, disidencias sexuales. Pero también hay un asunto que quizás no se ha tematizado de forma tan importante y que ha sido central en este mapa de los efectos de las crisis concurrentes en este momento, que es también la cuestión de las poblaciones migrantes, ¿no? Las migraciones, sobre todo las que están en situación de irregularización.
Al mismo tiempo, la hiperdomesticación de la vida, la virtualización de muchos espacios sociales, especialmente el educativo, pero también en general de los espacios laborales, que excluyó a grandísimos grupos, pues ha sido otra de las marcas de este periodo. También podríamos mencionar la cuestión de la deuda, o sea, los análisis feministas desde la economía y la política feminista justamente han mostrado el aumento de la deuda doméstica para asegurar el sostenimiento básico de la vida, y cómo se ha incrementado notablemente en los últimos años. En tema de medidas de los gobiernos, ya Agustina lo comentó antes, han habido distintos tipos de sistematización al respecto. Uno, por ejemplo, es el Global Tracker de las Naciones Unidas, que monitoreó medidas tomadas por los gobiernos en todo el mundo para abordar los temas específicos de la pandemia, y las clasificó en torno a medidas sensibles al género o no, y específicamente relacionadas con algunos campos particulares sobre cuidados, violencias de género y temas de empleo, y mostró, por ejemplo, esa herramienta como el 56% de las medidas tomadas por los gobiernos en América Latina, en este caso, se podían clasificar como sensibles al género, ¿no? Lo cual es un paso importante respecto a lo que podríamos esperar en momentos anteriores. Aunque al mismo tiempo el número de esas medidas relacionadas con los cuidados pues fue ínfimo respecto a el resto de los temas. En sentido general, son evidentes recorridos y esfuerzos irregulares y en cierto sentido oscilantes en relación con la gestión estatal de estas crisis en sus muy distintas dimensiones. Ahora no voy a poner los ejemplos porque no vamos a tener tiempo, pero vemos desde gestiones mucho más ágiles de la pandemia, en el primer momento de la pandemia, como fue el caso argentino, que luego se ralentizaron o bien se torcieron, como gestiones radicalmente distintas como la del caso ecuatoriano, ¿no? Que fue tremendamente lamentable desde el inicio. Ahora, ese no es solo el background de la política antigénero, que es de lo que me quiero detener enseguida, sino que muestra en qué sentidos y cómo las transformaciones y los conflictos del campo económico y político relacionados con las crisis producen, sostienen, habilitan y en algunos casos potencian la acción de actores neoconservadores, religiosos y no religiosos, y sus políticas antigéneros y antifeministas. Existe una abigarrada heterogeneidad de la política regional en este momento. Esa es mi lectura de qué está pasando más o menos en la región, que alerta sobre los distintos planos y las distintas escalas donde se despliega la política antigénero, que es también, pero no exclusivamente, una política neoliberal, autoritaria y desdemocratizadora en todo el sentido que eso tiene y que Sonia además ha explicado con tanta claridad en sus textos. De hecho, es posible rastrear y analizar la emergencia y despliegue de actores antigénero en una suerte de genealogía que les vincula con mucha claridad, aunque no exclusivamente, con élites económicas y políticas, por una parte, o bien muestra a algunas de esas mismas élites como expresamente antigéneros, ellas en sí mismas, ¿no? Ahora, ¿qué decir específicamente de qué pasó con la política sexual y de género de forma general relacionada con estos actores, ¿no? De manera general y antes de la pandemia era apreciable una oscilante y aparente ambivalencia de figuras políticas en los gobiernos, sobre todo, que por un lado claramente abonaban a la desdemocratización y que por otro se mostraban tolerantes o incluso abiertos a algunos temas relacionados con la política sexual y de género. Por ejemplo, el actual presidente ecuatoriano Guillermo Lasso, que inauguró su mandato, como se mencionó antes, con la aprobación de la Corte Constitucional de la norma que despenalizaría el aborto en casos de violación, luego de una extensa y ardua lucha feminista. Y Lasso en su campaña había tenido que correrse un poco hacia el centro en algunos temas relacionados con el género y la sexualidad, pero después además vetó parcialmente la misma norma, o sea que hubo igual un camino muy claro de reneoconservadorización de ese campo político en su misma gestión. O sea, él había hablado de la importancia de la laicidad del Estado, ¿no? Y de la república y del desmarque de sus creencias personales
de su rol de coordinador político, pero posteriormente pues sucedió lo contrario. Podríamos mencionar otros ejemplos, ¿no? Para el caso, por ejemplo, de la aprobación del matrimonio igualitario en Chile, igual en el marco de un gobierno profundamente apegado a los valores tradicionales y al campo de las derechas y así, ¿no? O sea, ¿en qué coordenadas entender esos avances en derechos en contextos de gobiernos antidemocráticos? Es una pregunta a debatir, ¿no? O sea, si es como un uso estratégico de la política sexual y de género para otros fines políticos, si es resultado de la presión feminista y de las disidencias sexuales, o sea, son preguntas súper complejas que se necesitan seguir pues produciendo y politizando. Ahora bien, lo que quisiera en lo que sigue como hacer un punteo súper rápido de algunos campos específicos que hoy se modificaron o que son relevantes para analizar en términos de la política antigénero durante estos años, ¿no? Porque la crisis puso en juego varios ensamblajes que nos pueden ayudar a pensar cómo se anuda la política sexual y de género con otros campos de la política y específicamente también con las narrativas neoliberales autoritarias, aunque no solo, ¿no? Entonces voy a mencionar algunos de esos puntos. En primer lugar, ha sido muy claro, Sonia lo mencionó al inicio, fue muy claro desde muy al principio de la pandemia, cómo los actores antigénero, neoconservadores religiosos específicamente, crearon, alimentaron y expandieron teorías falsas que colocaban la responsabilidad de la pandemia en un otro externo, ¿no? También toda la expansión y despliegue de una suerte de teorías de la conspiración que acusaban a actores nacionales o internacionales de originar la pandemia. También una muy fuerte retórica negacionista, que fue muy clara también en distintas escalas de politización de estos actores. Una disputa muy grande en torno a las medidas de los gobiernos, sobre todo las medidas de aislamiento físico, fueron altamente disputadas desde estos campos políticos neoconservadores, antigénero, como lo querramos llamar, que pusieron en riesgo, de hecho, la vida de las comunidades de fe y produjeron una crítica muy fuerte, después voy a hablar un poquito más de eso, al Estado, ¿no? Como instancia de coordinación de lo público. Otro eje importante que creo que es también justo por lo que se mencionaba antes de la cuestión de la guerra, tanto de las guerras, ¿no? Y que es importante anotar, tiene que ver con cómo estos actores antigénero activaron y desplegaron la cuestión de la inseguridad y la guerra como centrales en sus narrativas y en sus narrativas políticas, ¿no? En realidad la promesa de lucha contra la inseguridad que autorizaba el uso de la violencia estatal fue mucho más expandida, no corresponde solo a ellos, de hecho la securitización ha justificado históricamente y también en momentos más recientes políticas xenófobas, por ejemplo, en las cuales muchas veces son las mujeres el centro, ¿no? Pensemos las políticas xenófobas en Europa que dicen defender a las mujeres para atacar a los inmigrantes, o en América Latina que se responsabilizan a los inmigrantes como hizo el propio Lenín Moreno en Ecuador en el ciclo político anterior, justamente por lo que representa por la inseguridad de la sociedad y de las mujeres. Pero los actores antigénero específicamente, y sobre todo en particular los de matriz religiosa, también colocaron en el centro la idea de la seguridad y la ensamblaron con la idea de la libertad. Voy a hablar también de esto enseguida. O sea, durante la pandemia han alimentado aún más el pánico moral que ya venían alimentando a través de distintos temas, y uno muy importante fue la cuestión de la seguridad y el orden. De la seguridad y el orden como eje articulador importante de sus narrativas y de su despliegue. Ese pánico moral contra el otro y esa economía moral del miedo, pues les ha permitido usar también el tema de la seguridad como motivo, pero también como trasfondo de parte importante de su narrativa, de su mismo discurso relacionado con el desmantelamiento de los derechos en general y en específico con los relacionados con género y sexualidad. O sea, este uso progresivo de un lenguaje de la guerra en realidad no fue del todo nuevo, venía de antes,
Por ejemplo, la guerra es central en la retórica de los evangelismos neoconservadores que han hablado por mucho tiempo de la guerra espiritual, ¿no? Que deberían librar contra las feministas, contra el marxismo cultural, contra la homosexualización del mundo y todos estos como campos de narrativas políticas. Por otro lado, los actores antigénero durante la pandemia han exacerbado su narrativa antiprogresista, por un lado, que básicamente se concreta, que se refiere no solo al ciclo político de la Marea Rosa a inicios del siglo, sino también a una crítica al Estado y a lo público como garante de derechos. Y por otro lado, también han exacerbado su narrativa antiglobalista, o sea, una política que defienda, o sea, donde la agenda de género se presenta como anacrónica respecto a los valores nacionales. Se han intentado de forma muy fuerte instalar esta idea y que de alguna manera pues conecta este tipo de argumentación pues con un cierto espíritu nacionalista, ¿no? Además, la llamada ideología de género continuó articulando una parte importante de la política antigénero durante la pandemia, tanto para reconfigurar las políticas de género y sexualidad como para obtener el poder político que surge y hace parte de las políticas de género y sexualidad. Y casi para terminar, diría que otro punto central ha sido, muy a tono con lo que comenté al principio, la cuestión de la familia, que es otro eje que ha atravesado la política antigénero durante la pandemia de una forma muy clara. O sea, defender la familia y los valores tradicionales es lo mismo que defender la comunidad nacional, pero sabemos que eso no se trata solo de un conservadurismo que opera nada más en el ámbito moral, sino que tiene implicaciones económicas y políticas muy fuertes, porque la defensa de la familia tradicional es un recurso principal en su crítica al Estado garantista, ¿no? y por el buen orden, digamos. Este aprovechamiento moralizador de la institución familiar pues tuvo una escena muy propicia justo por la hiperdomesticación de la vida que tuvo lugar durante la pandemia. El otro punto importante fue el de la libertad, o sea que se ha convertido en un ensamblaje muy importante de la política antigénero. Ahí la disputa no es solo por cuánto más libertad, sino por qué es la libertad. O sea, la discusión en torno a la libertad ha sido súper central durante la pandemia, probablemente una de las novedades. Y los neoconservadurismos religiosos y en general los actores antigénero también han desplegado campañas antiderechos en la línea que ya seguían, ¿no? Pero con acciones sobre la coyuntura, la más importante de las cuales se enfoca precisamente en los derechos sexuales y reproductivos. O sea, sabemos que las crisis sanitarias ponen en riesgo agravado esos derechos, como se ha mencionado, y por eso ha sido también como centro de atención y de rastreo un poco de ver por dónde por dónde actúan, qué tipo de programas despliegan, qué tipo de programas asientan. Recuerdo que el proyecto periodístico Ojo Público sistematizó en 2020 300 acciones que habían implementado 120 líderes religiosos y actores políticos antiderechos durante la pandemia, y de ellas el 60% se relacionaban con el tema de aborto y derechos sexuales y reproductivos. O sea, disputaron de forma muy fuerte la decisión de algunos gobiernos de calificar como esenciales los servicios asociados a derechos sexuales y reproductivos, han desplegado campañas contra la Organización Mundial de la Salud y así. Termino diciendo que de forma muchísimo más reciente he notado que otro de los dispositivos políticos importantes de estos actores está haciendo de manera progresiva la cuestión y la discusión en torno a lo que llaman la batalla cultural, que no es solo dentro del campo religioso, sino también no religioso. Los actores antigéneros, tanto seculares como religiosos, están colocando como centro de su política la discusión en torno a la batalla cultural contra los feminismos, contra las izquierdas, contra los marxismos, justamente como parte de su escena política, ¿no? De su despliegue político. Lo dejo por aquí y creo que podemos seguir conversando después. Sí, muchísimas gracias. Además,
tema abordado seguramente necesitaría una sesión propia, de verdad que te agradezco. Bueno, voy a continuar con Mónica Roa. Mónica nos va a presentar unos resultados de una investigación regional sobre el mundo que quieren los y las latinoamericanas post pandemia y las posibles oportunidades justamente que podamos encontrar dentro de estas visiones y nuevas narrativas. Adelante, Mónica. Gracias, Susana, y quiero darle un poco el parte de calma a Aileen, que yo vengo después y quiero por lo menos abrir la pregunta sobre las oportunidades. Yo creo que a estas alturas de la conversación ya nos queda claro que la pandemia exacerbó las desigualdades, la precariedad, los autoritarismos y además fue instrumentalizada por los grupos antiderechos para avanzar sus agendas. Pero creo que no quedaría completo el análisis si no nos hiciéramos también la pregunta por si esto también ha traído oportunidades. Y afortunadamente no me quedé sola en la tarea, ya creo que Sonia y Agustina han adelantado un par de puntos que también como que nos llevan a pensar que toda esta tragedia también trae oportunidades y para quienes hacemos activismo, pues hacernos esa pregunta es fundamental. Así es que quiero invitar a esta reflexión a partir de los resultados de esta encuesta que hicimos. Fue la primera encuesta de estudios de audiencia que hicimos desde Puentes. Los datos los recogimos entre junio y julio de 2020. Recogimos 82.540 encuestas en todo Latinoamérica y en el cuadro pueden ver la distribución del número de encuestas por cada país. Sin duda no hay una encuesta tan grande en Latinoamérica y lo que esta imagen que ustedes ven es la manera en la que se anunciaba la encuesta a través de redes sociales. ¿Qué mundo queremos los latinoamericanos? Y entonces las personas que la contestaban elegían responderla. Y las preguntas que se hacen en esta encuesta pues son preguntas de percepción autorreportadas por cada persona. Para hacer el balance por género de acuerdo a los resultados de los censos oficiales de cada país, se limpió un poco la encuesta y al final los resultados los sacamos con 57.428 encuestas. Les dejo desde ya aquí mi correo porque los resultados de esta encuesta están disponibles para quien los necesite. Tiene un montón de información, mucho más allá de la que voy a presentar, y además también está disponible, yo les voy a presentar el agregado regional, pero está disponible por país. Así es que quien tenga curiosidad me puede escribir y con mucho gusto les facilitamos el acceso porque las hacemos precisamente para ofrecérsela a las organizaciones. Lo que les voy a presentar son los puntos que identificamos como de oportunidad con base en los resultados de la encuesta. Y me llamó mucho la atención lo que estaba hablando Agustina, porque creo que parte de los puntos que ella nombraba sobre la pelea contra la inercia está en esta pregunta. La pregunta era, ¿qué tanto va a cambiar el mundo después del COVID-19? Y el 69% de quienes la respondieron dijeron que mucho. Y yo creo que esto es fundamental para quienes hacemos activismo, porque uno de los principales obstáculos a los que siempre nos enfrentamos es a que la gente piensa que el mundo no va a cambiar, que es imposible que el mundo cambie y que no importa lo que hagamos, no hay manera de conseguir cambio. Así es que solamente el que la gente entienda que con los incentivos correctos el mundo puede cambiar, es una oportunidad gigantesca para el activismo. Otra de las oportunidades que también creo que tiene que ver con lo que Agustina hablaba de cómo ha aumentado el umbral de la empatía, es que el 46% de quienes respondieron, casi la mitad, dijeron que la gente se había vuelto más solidaria como consecuencia de la pandemia. Y además, creo que no es solamente esto, sino que el 37% mantiene el nivel de solidaridad al anterior y solo el 17% dice que la gente se ha vuelto menos solidaria. Así es que yo creo que este es un recordatorio para que aprovechemos ese sentimiento de solidaridad, lo llenemos de contenido, aterrizándolo a las diferentes agendas en las que trabajamos para aprovechar esta oportunidad. Y luego les presento un par de imágenes en donde
simplemente se mostraban las dos fotos y la pregunta era ¿cuál de estos dos va a ser más valorado en los próximos años? Entonces fíjense cómo la bicicleta arrasó con el coche. Este es uno de los resultados más impresionantes, más contundentes que hemos tenido en todas las encuestas que hemos hecho regionales. El 89%, prácticamente el 90% de quienes respondieron la encuesta valoraron más la enfermera representando al mundo del cuidado versus el mundo de los negocios. Y yo creo que aquí hay una oportunidad gigante para todos aquellos que dentro de sus agendas tienen avanzar las discusiones alrededor del cuidado, las políticas públicas alrededor del cuidado. Y para terminar, esta otra en donde hay un paisaje rural enfrentado a un paisaje urbano y claramente el paisaje rural también tiene muchísima más valoración por parte de quienes contestaron la encuesta. Una de las cosas con las que quiero cerrar para dejar tiempo y pasar a la conversación es que sin duda la pandemia ha permitido poner nuevas conversaciones sobre la mesa. Uno de esos ejemplos es el ingreso mínimo vital, ya se discute en varios países. El otro es el Sistema Nacional de Cuidados, que también en muchos países ya se están discutiendo políticas públicas específicas. Agustina mencionó el tema de la telemedicina para el aborto. Y simplemente quiero cerrar otra vez insistiendo en que esto es una invitación a que pensemos cuáles son las oportunidades de acción para tratar de identificar dónde están las oportunidades en medio de toda esta tragedia. Y para quienes nos dedicamos al activismo, a buscar el cambio social, es fundamental tratar de identificar qué es lo que sí podemos hacer en este momento. Y cómo podemos aprovechar ese cambio en las percepciones de la ciudadanía en Latinoamérica para poder avanzar nuestros objetivos. Lo dejo hasta ahí, Susana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, y efectivamente era el cierre que necesitábamos para entender finalmente cómo transformar, pero cómo hacer sostenible también estas transformaciones y que no nos los arrebaten en el proceso de ir caminando. Yo quisiera recoger 4 o 5, digamos, intervenciones, preguntas, comentarios que sean rápidas, por favor, porque no vamos a poder tener mucho tiempo, así que dejaría hacerlo mediante el levantamiento de la manito, o si alguien quiere prender su cámara y hacerme señales, bien, lo podemos recoger. ¿Se anima? Ya, Mariana, dale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por sus intervenciones. Me preguntaba si los resultados de la encuesta que presentó Mónica, que fueron realizados al principio de la pandemia, junio-julio, los repitieron 1 año y medio, 2 años después, porque tengo la impresión de que al principio en general tuvimos esa sensación de aumento de la solidaridad y de estar más empáticas y empáticos con el semejante en medio del encierro. Pero me pregunto si esos sentimientos no se fueron diluyendo con el correr del tiempo y esta vuelta a la normalidad. No sé, Mónica, si es que alguien quisiera animarse a tener, si no vamos adelantando con tu respuesta y más bien invitamos a que puedan levantar la mano. Sí, te cuento, Mariana, rápido que no hemos hecho todavía un seguimiento, pero este tipo de encuestas de estudios de audiencia los hacemos permanentemente, así es que podemos incluir en las próximas para tener un punto de referencia y comparar. Muy bien, muchas gracias. Agustina, ¿querías hacer alguna pregunta? Era una pregunta, era como un comentario, reflexión. Pensaba en en lo que presentaba Mónica, incluso también en el ánimo en que yo hice mi presentación, que es, diría, más bien optimista.
o buscar los espacios para la acción más esperanzadora, pensaba en los resultados de la encuesta Enrich de violencia de género de México. Es una encuesta muy buena, muy seria, que mostró el aumento de la conciencia que tienen las mujeres sobre la violencia experimentada, que había sido un cambio rotundo, cómo ahora identificaban las situaciones de violencia de género en los distintos espacios. Sin embargo, esa conciencia, ese aumento de conciencia no se traducía en aumento de acción para desandar concretamente la violencia. Por ejemplo, no necesariamente eso llevaba a las mujeres a denunciar. Uno podría interpretar que las mujeres tienen una desconfianza en las instituciones o que quieren resolverlo de otra manera. Pero sin meterme en esa conversación, diría que lo que sí capaz que tenemos que pensar en el futuro, cómo analizar es estas percepciones sobre aumento de conciencia o de... a veces no se traducen en acciones. Y ahí tenemos un desafío muy grande, ¿no? Como al aumento de la conciencia también hacemos un aumento de cierto accionar. Una reflexión que pensaba a partir de mi presentación y la de Mónica. Muchas gracias, Agustina. Miren, tengo a Elizabeth, no sé, Sonia, si tú quieres complementar algo sobre lo otro, o dejamos a Elizabeth, por favor. No, sí, claro. Sí. Ya, Elizabeth. Elizabeth Campos. ¿Me están permitiendo usar el micro? Dale, Elizabeth. Estás con tu micro apagado. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, muy bien. Ay, bueno, disculpen un poco acá con la tecnología. Bueno, yo les saludo desde la Unión Latinoamericana de Ciegos y desde esta discapacidad de mujeres ciegas o con baja visión planteo un poco unas inquietudes, ¿no? Es como, por ejemplo, esta pandemia nos hizo que nos vean como pacientes, como enfermos, cuando la discapacidad no es una enfermedad. Y muchas veces como mujeres vivimos diferentes roles y también somos, digamos, personas víctimas de violencia, ¿no? Como en muchos casos mujeres con discapacidad por la desinformación naturalizan la violencia y no denuncian o no conocen o no son accesibles los canales de denuncia, ¿no? Como todavía no se nos reconoce, por ejemplo, el rol de madres, ¿no? Y cómo, o de cuidadoras, o en fin, todos los roles que podríamos tener como mujer, y todavía esa mirada capacitista que nos pone como las eternas niñas, como los angelitos y cosas así, hace que los mecanismos de protección no tengan en cuenta a esta población, ¿no? Es un tema que me parece importante también reconocer y cómo realmente se tiene que permitir, ¿no? Que vivamos como personas, que ejerzamos nuestra sexualidad, en fin, que vivamos todos los roles que nos corresponde como mujeres y podamos acceder a la información. Sobre todo aquí yo incluiría a las mujeres con discapacidad sensorial. En este caso mío y de mi organización, las mujeres ciegas y con baja visión, pero también están las mujeres con discapacidad auditiva que no quieren denunciar y no hay intérpretes de lengua de señas o temas así, no aumenta, ¿no? La vulnerabilidad aumenta y cómo volver a esta nueva normalidad sigue dejándonos atrás. Es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias por esta participación. Tengo a Maritza Melara, entonces pediría que, y luego paso más bien a las y los panelistas. Maritza. Sí, hola, buenos días y buenas tardes. Me sumo también a lo que plantea la compañera Elizabeth de la Unión Latinoamericana de Personas Ciegas y también agregar que las personas con discapacidad física, mental y psicosocial
en esta pandemia se han visto totalmente soslayados sus derechos y se han visto totalmente mucho más vulneradas en cuanto a aspectos de salud sexual y reproductiva, que es lo que nos tiene acá ahora en esta reunión. Y precisamente nosotros hicimos una investigación muy pequeñita, apenas en 3 municipios del país El Salvador, y durante la COVID, durante la pandemia de las cuarentenas, y descubrimos tristemente que muchas mujeres y niñas con discapacidad han sido mayormente abusadas sexualmente, precisamente por los miembros de sus familias y cercanos, y toda esta documentación nunca se evidencia en ningún informe nacional, en ningún informe regional, y entonces me gustaría también saber si Mónica logró en su investigación que nos planteó ahondar o profundizar sobre la situación de vulneraciones y violaciones sexuales hacia niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad. Gracias. Sí, gracias. Bien, vamos a pasar a las panelistas. Vamos a tratar de ir atendiendo a las preguntas, pero también ya haciendo su respectivo cierre. Tengo a Sonia. Dale, Sonia. Sí. ¿Estoy? No, ¿estoy también? Sí. Sí, sí. Sí. Hola. Bueno, yo quería hacer 3 observaciones y hacer como un cierre también en una línea, digamos, más optimista, digamos, ¿no? Y mi primera observación es una observación en relación a la intervención de Richard, porque pienso que en ese campo que estamos, el aporte que ha hecho Richard de mostrar con tanta claridad que la gobernabilidad o la gobernanza, si quieren, ¿no? Del campo de salud global, con efectos muy evidentes sobre las condiciones nacionales en las cuales operamos, es hoy, se puede decir casi que completamente dominado por el sector privado, ¿no? Es ese giro del Estado, del público hacia el privado en la gobernanza global de salud. Yo pienso que es una dimensión que la tenemos que mantener muy viva, porque mi impresión es que nuestro campo sigue muy estatista, muy estadocéntrico, o sea, mirando exclusivamente en políticas de Estado, que son fundamentales, no es para dejar de hacer eso, pero empezar a poner en la cuenta en nuestros análisis ese giro, que es un giro de naturaleza sistémica. Yo quería subrayar eso como una cosa a llevar de esa discusión de hoy. Mi segunda reacción es un poco Agustina. Agustina, yo diría que en el caso de Brasil, en la situación catastrófica que estuvimos viviendo los últimos 4 años, con antecedentes, porque eso no empezó en 2018, las señales de que íbamos a algo así venían desde antes. Yo preferiría no mencionar casos específicos. Yo diría que lo que hay de positivo o de algo contra la inercia, ¿no? Como dices, reacción a la inercia, como has dicho en el caso de Brasil, es que hemos sobrevivido, ¿no? Una diputada negra de Río en un debate en Avia hace 2 semanas ha dicho eso, y creo que ese es el mensaje de Brasil. En Brasil somos sobrevivientes de una catástrofe, ¿no? Es como si hubiera habido un huracán o un terremoto, un temblor, y estamos en medio a ruinas. Y haber sobrevivido, haber sido capaz de resistir, ¿no?, a esa catástrofe, es lo que se tiene que subrayar como la resistencia en general, como el aspecto más importante de esa experiencia, pero también que como sobrevivientes tenemos una responsabilidad, ¿no? Yo, después que escuché a Mónica Francisco decir eso, me pensaba como las mujeres, hombres y personas que en las situaciones de cataclisma y catástrofe están ahí recogiendo, ¿no?, la basura, las piedras, buscando los vivos y trayendo de vuelta una existencia respirable. Yo pienso que la situación de Brasil es un poco esa, y vamos a seguir así, ¿no?, sobreviviendo. Y, muchas gracias, Sonia.
Para terminar, yo quería decir en términos de una cosa positiva, Aileen ha llamado atención de que la pandemia ha facilitado por la domesticación de la vida, ¿no? Por poner la gente de vuelta a su casa, ha facilitado la propagación y absorción de la ideología de la familia, ¿no? El familismo. Yo pienso que eso es verdad, pero la experiencia brasileña también muestra, hubo una encuesta sobre eso, que la experiencia de tener los hijos en la casa durante 2 años, ¿no? Estudiando bajo responsabilidad de las madres, ha creado una aversión absoluta a la idea de educación domiciliaria. O sea, las mismas fuerzas que son familistas, su propuesta, como en Perú, ¿no? Es que las familias tomen para sí la responsabilidad de la educación, ¿no? Que salga el Estado de ese campo. Y en Brasil la experiencia de la pandemia ha demostrado que 80% de la gente no quiere educación domiciliaria, ¿no? Quiere sus niños y niñas en escuelas públicas con profesores, o sea, un retorno a la idea de la educación pública que me parece que es un aspecto positivo a subrayar de esa experiencia tan dura que fue esos años, ¿no? Muchas gracias, querida Sonia. Aileen, por favor. Gracias. Mis comentarios iban más o menos también por esa línea. O sea, si bien la pandemia tematizó de forma mucho más evidente y expandida la discusión sobre los cuidados y sobre los cuidados tanto intra como extradomésticos, creo que ha de alguna forma desplazado preguntas importantes que continúan siendo preguntas abiertas. Una, por ejemplo, tiene que ver con la relación cuidados y personas con discapacidades, que además sabemos que son diversas, que no es un grupo homogéneo. Justo estaba hace poco en un debate desde la Alianza Global por los Cuidados y se planteaba justo esta discusión de cómo el impulso para hablar sobre los cuidados desdibuja asuntos específicos que necesitan ser integrados de forma más definitiva a esa discusión, por ejemplo, sobre la relación entre autonomía, cuidados, cómo las personas tienen también derecho a decidir sobre las condiciones en las que reciben cuidados y la no inhabilitación de ciertos grupos sociales porque se supone que deben ser receptores de cuidados y que no son cuidadores, o que deben ser receptores de cuidados en cualquier circunstancia y no participar activamente de eso, ¿no? Por otro lado, creo que esa irrupción más grande de la discusión sobre los cuidados a medida que ha ido pasando la pandemia se ha ido desdibujando en términos de políticas concretas. Si bien hay avances normativos en muchos países, hay avances en curso legislativos en Perú, en Paraguay, también en México y en muchos otros países, políticas reales relacionadas con los cuidados pues siguen siendo extremadamente deficitarias y muy anacrónicas las que existen respecto a las necesidades concretas de los territorios. Entonces, creo que por un lado tenemos que reconocer la instalación definitiva del debate en la esfera pública, pero advertir al mismo tiempo que el discurso estatal sigue siendo un discurso de salvar la economía y que las políticas concretas sobre los cuidados y la realización específica de sistemas integrales de cuidados sigue estando muy aletargada en el tiempo, casi no quedan a la vista, ¿no? Pensándolo en términos prácticos. Por otro lado, me parece súper importante lo que nos comentaba Mónica y también la pregunta, Mónica, porque he leído también otras encuestas en Chile, por ejemplo, ya más avanzada la pandemia, que más bien lo que muestran es desolación, ¿no? De mucha gente. Ya no tanto optimismo, sino una profunda desolación con que en efecto va a haber un mundo distinto después del COVID, lo que es peor. No es un mundo mejor, sino es un mundo peor. Entonces, o sea, mostrar o tener en cuenta esa complejidad creo que es importante. La discusión sobre lo público creo que sí se ha instalado, como llamaba la atención Sonia, de forma sí más clara
en términos de socialización política, ¿no? De cómo necesitamos lo público, ya ha vuelto al centro de la discusión y que había sido tan desplazadas por soluciones familistas o individuales de todo el largo ciclo neoliberal que no termina. Pero la vuelta a la cuestión sobre lo público y la importancia sobre lo público lo rescataría como algo positivo, aunque en general mi optimismo es mucho más cauto, o a veces, la mayoría de las veces, es un pesimismo no inhabilitante, ¿no? Porque creo que la lectura, al menos de nuestra región, mi lectura, es que no estamos en un momento de ascenso de promesas, sino que estamos en un escenario sumamente heterogéneo y abigarrado, donde si bien hay avances en algunos territorios, algunos países, bajo algunos gobiernos o en algunos procesos desde abajo, hay profundos retrocesos en otras. Ahora mismo, dentro de unos días, en Cuba se va a llevar a referéndum un código de las familias, lo cual es inaudito, y acaba de haber pronunciamientos de actores de mucho peso político que podrían restringir derechos de forma importante. En Ecuador sabemos todo lo que ha pasado en clave de retrocesos. En Chile acaba de ganar el no, y gana el no, entre otras cosas, porque las salidas a la crisis y a la precariedad no son salidas que las grandes mayorías las piensen como alternativas solidarias que estaban presentes en la propuesta constitucional, sino porque sigue habiendo un gran temor justo a ese otro social y a pensar en salidas alternativas y a desmarcarse de las salidas neoliberales al mismo neoliberalismo, lo cual es una tautología que no existe. Entonces, gracias, Ailín. Muchas gracias. Tenemos que ir avanzando. Muchísimas gracias. Mónica, por favor. Bueno, muy rápidamente yo solo quería hacer una reflexión sobre el valor de estas narrativas esperanzadoras. Yo creo que es importante entender que no se trata de ser ingenuos frente a la realidad, sino más bien de reconocer cómo la gente está sintiendo fatiga apocalíptica. Y eso hace que se cierren emocionalmente frente a nuestras invitaciones a unirse para generar cambios. Y entonces yo creo que frente a esta realidad, el reto que tenemos quienes somos activistas por los derechos humanos es cambiar nuestro ADN o nuestra identidad y dejar de pensarnos solo como quienes denunciamos las injusticias y las inequidades y empezar a pensarnos como quienes tienen que inspirar a la gente y para que individual y colectivamente aprendan a usar su poder para empezar a crear los mundos posibles. Que sabemos que en el pasado, cuando la humanidad se junta, pues puede generar cambios. Entonces creo que es importante dejar como esa aclaración. Muchas gracias, Mónica. Yo no quiero terminar esto sin darle la palabra tanto a Agustina como a Richard. Agustina, por favor. Gracias. Pienso en lo que dijo Sonia sobre, y claro, es como si uno estuviera en una etapa de reconstrucción, siguiendo también lo que dice Mónica, ¿no? Como si después de la guerra. Y ahí la palabra que se me viene es la idea de colaboración, de pensar en el otro dentro de la economía moral, ¿no? Después de la guerra, después de las catástrofes, dentro de la economía moral aparece la idea de colaborar y pensar en el otro. ¿Cómo lo hacemos? Depende mucho de las posibilidades, que son muy diversas y que no podemos exigir a todo el mundo lo mismo. Entonces, quizás yo puedo tener este optimismo incluso volcado a la acción por mis circunstancias y no otros, y también tener esa empatía, y agradezco mucho el señalamiento que hizo Sonia y les agradezco la invitación. Gracias. Gracias, Agustina. Richard, como quiere cerrar esta parte? Muito rapidamente, eu vou na mesma linha que várias outras pessoas que já falaram. Eu acho que depois de qualquer experiência social traumática, há uma tendência de querer bloquear e esquecer e voltar à normalidade. Eu sinto que isso é um problema em várias sociedades no momento, de não enfrentar o que nós podemos aprender do que passamos com o Covid e o que são as implicações para o nosso futuro. Eu acho que é super importante de continuar fazendo reflexões do tipo desse fórum, por exemplo, porque temos que continuar
de indagar criticamente o que passamos e o que isso implica para poder pensar sobre o futuro. Não adianta esquecer e fingir que há normal que nós podemos voltar. Então, agradeço a organização do evento, porque eu acho que esse tipo de reflexão é extremamente importante. Muchísimas gracias. En realidad, cuando pensamos en este tema, sabíamos que el abordaje era complejo. Sabíamos que apenas podíamos abordar una serie de temas que nos permita tener un marco explicativo, un entendimiento de cómo la pandemia ha afectado nuestras vidas. Sin embargo, después del evento, creo que me queda la sensación en realidad que hay temas muchísimo más complejos que ameritan tener discusiones y que definitivamente no tan solo en este espacio, sino cómo se abre este debate en otros espacios. Hemos hablado de salud global, hemos hablado de los grupos de antigénero, hemos hablado de entender finalmente nuestras brechas, nuestras situaciones de desigualdad, pero también hemos hablado mucho de esperanzas y de resiliencia. Entonces, creo que esto sí nos abre una tarea fundamental de seguir abriendo la discusión y de seguir, digamos, mirando con nuevos lentes, con nuevos entendimientos y también de ir abriendo finalmente qué acciones podemos tener como activistas para transformar el mundo en que nos encontramos. Muchísimas gracias. Vamos a tener mucha tarea para la sistematización, pero que espero esté pronto en las manos de cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos. Chao para todos. Chao.